Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El Cuerpo Policial de Aruba durante el fin de semana tuvo una acción preventiva en donde hicieron controles a unas 500 personas durante la jornada. El coordinador del distrito de Oranjestad fue quien encabezó los trabajos de control. Por su parte, el Cuerpo Policial formó grupos de 30 a 40 policías, quienes salieron a las calles desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del sábado, en donde realizaron controles de tráfico en diferentes áreas y control preventivo de diferentes áreas específicas. Este control preventivo se llevó a cabo como la ley lo dictamina, donde la policía hizo una petición para un permiso de controlar de posesión de drogas o armas al Ministerio Público. Consecuentemente, este le dio el permiso, estipulando la hora y las áreas donde el control se podía llevar a cabo. Esto fue anunciado también como lo estipula la ley, para que la comunidad supiera que este control se llevaría a cabo. Asimismo, se controlaron diferentes clubs nocturnos durante plena operación, pero también se chequearon después si los otros cerraron a la hora que estaban en el acuerdo. La policía partió más o menos 50 procesos verbales y detuvo a una persona con algunos gramos de marihuana. Asimismo, detuvo a 3 personas que se estaban quedando ilegales en Aruba por los agentes de Guardanos Costa. En algunos clubs nocturnos, después sacaron a todas las personas para realizar los controles de droga. A veces se encuentra con alguna resistencia de parte de personas, pero generalmente cuando la policía les explica a los ciudadanos el porqué de estas acciones, ellos entienden que es por su misma seguridad y asimismo cooperan. ¿Se acuerdan del informe de nuestro canal aliado ATV en Perú sobre el prostíbulo que trabajaba de manera ilegal? Pues ahora conozca al hombre que está detrás de la red de prostitución de alto vuelo que captaba exuberantes colombianas y peruanas en Miraflores. Esta es la segunda parte de este informe especial. Este hombre que pasea tranquilo por las calles de Miraflores es Martín Santos Vivar Barrueta. La policía de ese distrito lo ha venido siguiendo desde hace algunos meses, viendo con quién para, con quiénes se comunica y qué lugares visita. El reglaje a este personaje permitió a los detectives de la comisaría de Miraflores detectar el departamento de la cuadra 5 de la avenida La Paz. La mañana del jueves fue intervenido y donde se encontró droga, 4 jóvenes colombianas y hasta un arma de fuego. Si bien Vivar no estaba en la propiedad, este hombre de nacionalidad dominicana sí, y es el mismo que lo acompaña en este video. Se trata de Joel Castro Hernández, según fuentes policiales, su lugarteniente, el encargado de cuidar a las chicas que el llamado Pelusa trae al Perú para que trabajen como damas de compañía en las más exclusivas discotecas miraflorinas y por un servicio delivery a uno. No puedes ir. Me voy a ir con mi amiga. ¿Qué tiempo que están acá en Perú? Hace 15 días. Entramos el 3 de octubre. ¿Y cómo han venido acá al Perú? ¿Quién los ha traído? Nosotras mismas. Nosotros tenemos nuestro ticket de vuelta y todo, y venimos las dos. Más allá de regentar esta red de prostitución internacional, ¿quién es en realidad Martín Vivar Barrueta? Pues el año 2006 purgó condena por estafa. Además, pesan sobre él 3 denuncias. Una por amenazar al portero del edificio con un arma al quejarse del constante ingreso de chicas al predio. Otra por estafa y una última por trata de personas, un negocio que dirigiría desde hace varios años. Él iba y sacaba a las chicas también, cuando las cogía migración, él iba y las sacaba. A ese prontuario de terror hoy se suma el tráfico de drogas. En el departamento de la avenida La Paz no solo se encontró bellas mujeres extranjeras, prendas finas de dama y hasta disfraces sensuales. También se halló marihuana, pipas artesanales para fumar crack y 126 paquetes tipo ladrillo que finalmente se detectó estaban llenos de sal. ¿Por qué empaquetar sal como si fuera droga? La policía asegura que este delincuente conocido como Pelusa estaría estafando a sus compradores en el extranjero o podría haber incursionado en el tráfico de sales de baño, producto utilizado por algunos jovencitos como la nueva droga en el primer mundo.
Tanto el negocio del tráfico de estupefacientes como el proxenetismo de alto vuelo y la utilización de estas mismas muchachas como bourriers le habría permitido a este sujeto llevar una vida llena de lujos, siempre conduciendo autos último modelo y cambiándolos constantemente para despistar a la policía. Realizando también decenas de viajes a Colombia y Ecuador, como delata su récord migratorio, ruta de la droga y por donde ingresaba a sus mujeres al país. Ahora Vivar es intensamente buscado por los detectives antidrogas. Podría estar al norte pidiendo cobijo a sus contactos que lo ayudaban al tráfico de drogas y de mujeres, pero la policía está segura que su captura es solo cuestión de días. La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de los Muertos a lo largo de todo el país. Incluso ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, las cuales dependiendo de la región pueden variar un poco en su vestimenta e incluso su famoso sombrero, pero que igual se les han denominado Catrinas. Lo único seguro que tenemos los humanos es la muerte. No importa la condición social, el final es el mismo para todos, aunque en tierra azteca se vive con picardía. Todas las tradiciones alrededor del Día de Muertos son uno de los capitales culturales más grandes de México en el mundo. Más del 60% de la población son jóvenes y pues de ese 60% muchos son jóvenes marginados que tienen que ver con alguna de estas subculturas que se presentan en esta exposición. Es muy curiosa la exposición, se retrata a las tribus sociales que hay en todo México. Darks, lolitas, scatos, punks, emos, rastas y cholos. Siempre vemos a la Catrina vestida como tal, y esto es darle un giro, ¿no? Y retratar un poco más al mexicano. Son 12 tribus urbanas, pero ¿cuál es su relación con la muerte? Todas estas tribus pues viven en circunstancias muy de mucho riesgo pues para su integridad física, para sus personas, entonces tienen una cercanía con la muerte. Un concepto que rompe barreras. Propiamente un altar de muertos, aunque sí es una exposición con muchos de los elementos de los altares de muertos y dedicado en este caso a una pareja, un matrimonio de personas difuntas. En el caso del vestido de novia, pues fue un elemento que el artista escogió para hacerle un homenaje. Es la Catrina y sus tribus urbanas, dignas de una bella postal queretana. Y una singular caminata se realizó en México, en donde miles de zombies se pasearon por las calles principales de ese país, con disfraces pintados con la particularidad de los zombies, grandes y chicos. Disfrutaron de este paseo a unos días de la noche más espeluznante del año, en Halloween. Muertos vivientes invadieron Tijuana. Miles de zombies recorrieron la ciudad en busca de carne fresca. Es el Zombie Walk 2014, una marcha completamente recreativa donde participaron familias enteras de zombies fronterizos. Es nada más una manifestación de nuestro amor al cine de terror. En realidad no promovemos tradiciones americanas, ni Halloween, ni nada de eso. 50 maquillistas impregnaron realismo en cada uno de los participantes a cambio de alimento para mascotas que será enviado a los afectados por el huracán Odile en Baja California Sur. Me gusta maquillarme porque aparte se ve bien realista y es bien curada marchar con mucha gente para los zombies. Hay mucha gente aquí, es como para convivir con los amigos. La verdad, en mi caso, hay muchos amigos que no he visto de hace mucho tiempo y aquí a veces vienen y convivimos con ellos. Aparte de que sea una caminata, que estén apoyando a los animales, se me hace muy agradable. La gran participación de la comunidad tijuanense en esta marcha zombie llegará hasta la meca del cine. Especialistas de Hollywood aprovecharon a los muertos vivientes de Tijuana para filmar una película de horror. No, nos hace sentir súper bien que nos tomen en cuenta porque ellos nos consideran a nosotros la
la marcha zombie con más asistentes, ni siquiera en Estados Unidos tienen tantos, entonces para ellos es muy especial que nosotros les hayamos permitido venir a filmar. Una marcha que año con año reúne a chicos y grandes, 8,000 muertos vivientes invadiendo la ciudad. Cintia Gómez, Azteca Noticias. Un sacerdote de 34 años, ordenado en el 2006, viaja por toda Colombia con un particular show musical en el que ofrece música popular como salsa choque y rancheras, entre otros géneros, como propuesta a sus fieles católicos. A su concierto número 955 llegó a Armenia el sacerdote católico Aicardo Alzate, oriundo del Carmen de Viboral en Antioquia y párroco de una iglesia en Fontibón, en Bogotá. El show de alabanza espiritual tiene como propuesta el uso de géneros populares como la salsa choque, el merengue, la bachata, las rancheras y la música urbana y popular. Desde los 6 años comenzó a cantar y hoy, a sus 34, escribe y compone sus propias canciones para llevar un mensaje con buen ritmo a sus feligreses. Para llegar a aquellos jóvenes y aquellas personas que tal vez no van a misa, pero a través de una canción a Dios, en música popular, pueden acercarse a la iglesia. Mensajes que saben llegar especialmente a los jóvenes. Es muy buena, la verdad. Él tiene música que dice muchas cosas sobre Dios, explica muchas cosas, nos da muchos mensajes. Seguir a Cristo es muy bueno a través de la música, del baile. La música de este sacerdote se escucha en 140 emisoras católicas en todo el mundo. Esta semana, el padre Alzate continuará en Santander su gira de conciertos por todo el país. El viernes en la noche, el primer ministro Mike Eyman inauguró la iluminación y decoración de Navidad de la rotonda de Tanquilender. Allí, junto a los habitantes de este sector, estuvieron compartiendo un agradable espacio, dándole así la bienvenida a la época de Pascua. Este año fue el grupo de Scout Sint Dominicus quien recibió el honor para demostrar su creatividad y de esta forma decorar la primera rotonda del 2014 que fue inaugurada. La rotonda de Tanquilender quedó sumamente bonita decorada y demostró la cooperación comunitaria que se tiene en la comunidad de Aruba. El proyecto de Pascua del gabinete Mike Eyman II, realizado por el Departamento de Servicio para la Comunidad y el Barrio, el Timbo Barrio, es uno de los proyectos que son iniciativa de la cooperación comunitaria en la comunidad y en este caso, junto a los vecinos lograron su meta exitosamente y para esta temporada de fin de año. La ceremonia de inauguración fue realizada por el primer ministro Mike Eyman, quien fue acompañado por su banda. El área quedó muy bonita ya que los negocios que estaban alrededor también decoraron en un ambiente de fin de año con figuras decoradas con luces y encendieron de una forma simultánea las luces de la rotonda. Para el ministro presidente Mike Eyman y su esposa Doina, fue un gran momento poder estar presentes en la inauguración de la prendida de luces de la primera rotonda en Aruba, dándole así la bienvenida de una forma oficial a la Navidad. Allí compartieron junto a la comunidad y también quienes pasaban por el lugar, demostrando así su sentido de pertenencia por el barrio y la comunidad. La rotonda de Tanquilender es la primera que fue inaugurada por el proyecto de Pasco, que ha sido coordinado por el equipo del Timbo Barrio del Ministerio de Asuntos Generales. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.